¿Cómo puedes saber que un potencial prospecto, o sea, alguien que ha entrado en tu web o que has contactado con él o él contigo a través de cualquiera de los canales que te puedas imaginar, es o no es un potencial lead, un potencial cliente? Y lo mejor, ¿cuánto crees que esta persona tiene de presupuesto o qué necesidades tiene para tú poder cubrirlas? Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de evaluar en marketing B2B esto, saber pues si alguien puede ser o no un cliente nuestro y saber cómo cualificarlo, por decirlo ya claramente, cómo saber si es un tipo de cliente A importante o un cliente B o uno medio pensionista. Es una de las grandes preguntas que yo incluyo siempre en las fases de la venta. Si habéis escuchado alguno de los podcasts o vídeos anteriores, hay alguno que habla sobre técnicas de venta y siempre hago hincapié en el sondeo. Claro, el sondeo lo puedes hacer cuando estás sentado frente a alguien y puedes, por lo menos en 5 minutos, 10, 15, media hora, preguntarles pues lo que haga falta. Entonces ahí tú estás ya cualificando a base de preguntas. Esa es la cuestión. Las preguntas. Bienvenido a este podcast, también en vídeo, de Marketing B2B, marketing de empresa a empresa. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y hablamos sobre todo lo que el mundo, sobre el marketing y las ventas en B2B. Sé bienvenido y te voy a contar lo que ahora mismo se me ocurre sobre las mejores maneras y el por qué y el cómo de cualificar o saber exactamente si alguien puede ser realmente un cliente nuestro y comprar mucho, poco o ser un medio pensionista. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. b2bpro.es con Juanjo Amengual. La pista ya está más que clara. Lo importante es hacer preguntas. El por qué, que es la primera pregunta que nos podemos hacer, debemos cualificar o saber qué tipo de cliente es, pues es obvia, para no perder el tiempo, básicamente. Y bueno, también para saber exactamente pues qué tipo de oferta, producto, servicio de los que tengas en cartera podría interesar o podría necesitar esa persona con la cual tú ya has establecido un contacto o se dirige a ti para preguntarte alguna otra cosa. Dicho esto, el porqué está claro, o sea, no perdamos el tiempo en eternas diatribas y no perdamos el tiempo en hacerles propuestas que no le interesan para nada ni le van a interesar jamás a alguien que en estos momentos puede ser un potencial cliente. Y el tiempo es oro, ahora más que nunca, pero siempre ha sido. De hecho, la frase o el refrán del tiempo es oro ya tiene bastantes, yo creo que más de un siglo. Estamos igual que antes, la falta de tiempo. Y no os olvidéis que el decisor, o sea, esa persona que decide comprar en B2B, un servicio, un software, lo que sea, pues es una persona que suele estar ocupada y que a lo mejor nosotros tenemos la opción de que nos atienda esos 10 minutos de gloria, en el cual evidentemente no le vamos a apabullar pues con ofertas y propuestas que ni nos ha pedido ni sabemos si le encajan. Por eso hay que cualificar el prospecto. Decía antes que si fuera una reunión one-to-one tradicional de yo me siento contigo y pues empiezo a preguntarte, ahí es donde a base de preguntas cualificamos el prospecto. Siguiendo un poco el silogismo, que a mí me encantan como sabréis, no hace mucho en LinkedIn, antes de ayer, un profesional del marketing B2B pues ofrecía gratuitamente las 42 preguntas para cualificar un prospecto. Quiero pensar que este profesional pues realmente ese formulario en el cual yo no piqué para poner mis datos porque bueno, estoy ya saturado de newsletters y elijo muy mucho las que quiero y no quiero entrar en funnels o en embudos de estos que bueno, son predecibles y no me llevan a ninguna parte más que llenar la carpeta de entrada. Pero quiero pensar, decía, que esa plantilla en el cual un montón de personas picaron para conseguirla, contestando el inefable "yo quiero" en el muro de LinkedIn,
Pues quiero pensar que esa plantilla son 42 preguntas separadas, porque desde luego sería una locura pues digna de una película de Groucho Marx el hacerle 42 preguntas a alguien para saber si puede ser y dónde encaja ese cliente en nuestro portfolio o como cliente nuestro, como proveedores que vamos a ser. Sería una barbaridad, ¿verdad? Primero porque, como he empezado contándote, el cliente tiene poco tiempo. Y segundo, porque tampoco se trata de hacer largo lo corto. Vamos a hacerlo TLDR, too long, don't read, o vamos a hacerle to cut a long story short, que además de ser una película de Spandau Ballet, es un dicho inglés que resume que al final lo breve sí bueno, 2 veces bueno, y nos entenderemos muchísimo mejor. Entonces, bueno, la barbaridad de las 42 preguntas no sirve, evidentemente. Si son por separado, pues si tienen gancho y a lo mejor, bueno, no son muy complicadas hacer 42 preguntas. Yo diría que no son muy complicadas, hacer 3 o 4 preguntas, con el cual en el sondeo puedes saber si puede encajar o no. Todo dependerá, porque no hay un método único para todos. O sea, no sé si tú estás vendiendo pues centrales nucleares o vendes zapatos o a empresas, o tienes una empresa de software que vende a empresas, o eres un abogado cuyos clientes son empresas, etcétera. Podría seguir así. O sea que según el chico el juguete tendremos que elaborar las preguntas conforme a lo que nosotros queremos segmentar. Yo siempre empiezo en las mentorías de mentoriab2b.com preguntando, una de las primeras cosas, ya lo he dicho muchas veces, es empezar por los clientes actuales. Saber cuáles son sus necesidades, preguntárselo y saber qué es lo que más valoran y lo que más necesitan. Oír el mercado, vamos, no es nada nuevo. Ya lo dijo aquel, creo que era Seth Godin, ¿no? Que no fabriques un producto para el consumidor, detecta una necesidad y cúbrela con un producto o servicio. Pues de eso se trata. Si tenemos una base de datos, preguntémosles primero a través de un Google Formular o a través de un formulario sencillo o de palabra, pues esas preguntas que son una especie de investigación de mercado que bien nos irá para cualificar y para saber exactamente dónde estamos con nuestros clientes. Voy un poquito más allá. Ese es el primer punto, trabajar con nuestros clientes para reactivarlos y para conocer la realidad del mercado. Fuera intuiciones que son, en general, las intuiciones que tenemos del mercado son casi siempre equivocadas, por desgracia, si no seríamos todos multimillonarios. Quiero decir, sabríamos, oye, ahora van a pedir esto porque va a crecer esto, me voy a meter en la primera ola de surf para ser de los primeros, donde habrá poca oferta, mucha demanda y mucha pasta a ganar. Pero es más complejo, ¿verdad? Ojalá fuera así de fácil. Eso solo lo ven fácil los que hacen los cursos estos de 7 días, si hay cifras. La verdad es otra. Bueno, pues cualifiquemos a un prospecto, como decía, en base al producto o servicio que nosotros tenemos y a lo que queremos saber. A mí siempre me enseñaron, y así estuve trabajando 10 años en una multinacional, que teníamos claro qué tipo de clientes teníamos. En primer lugar, segmentar los clientes es importantísimo. ¿Cómo vamos a cualificarlos si no sabemos qué tipos de cliente queremos o tenemos? Pues, por ejemplo, cliente pata negra, que así lo llamábamos en esta empresa, es el cliente tope que puede crecer y que además factura un montón y ganamos mucha pasta con él. La mediana empresa podría ser otra segmentación, la pequeña empresa, el autónomo, en algunos sitios se llama SOHO, el particular, pero también podríamos segmentar por ejemplo, si son de un sector concreto, es un cliente del sector educación o es el cliente del sector energía, pero en general lo más importante es saber si son tipos de cliente A, B o C, o sea, clientes A son los que más facturan y los que más pueden crecer, clientes B o facturan y no pueden crecer, o no facturan y pueden crecer, y clientes C, ni Pinto ni Valdemoro, nada, de nada. O sea, ni facturan ni van a crecer, con lo cual ya tenemos algo para descartar. Si sabemos la tipología de clientes o segmentación que tenemos, nos vamos a poner foco ¿dónde? Pues en averiguar cada tipo de cliente por sector o por tamaño, etcétera, qué necesidades tiene. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo vamos a cualificar un prospecto? ¿Cómo vamos a saber si puede ser cliente o no? Bueno, lo difícil es hacerlo breve. Decía Mark Twain en una página que ya duraba 6, concretamente en una carta que enviaba a un amigo que ya duraba 6
decía, y te hago esta carta tan larga porque hacerla corta me llevaría más tiempo. Y así es. ¿Qué preguntas podríamos hacerle? Bueno, al margen de las preguntas de nombre, apellido, mail, si es que entran en un formulario de web o de LinkedIn o de donde queráis, al margen de esto, estaría bien preguntarle, por supuesto, pues el sector. Pues quizás aunque sea un poco duro, depende, insisto, del tipo de cliente que queráis. Pues la facturación, quizás es muy duro preguntar eso, pero bueno, la gente no quiere dar esos datos. Pero sí, por ejemplo, el número de empleados o el número de oficinas. 3, 4, 5 preguntas. Quizás sí. Si tienen un tipo de software, si vendemos software, esas 4 preguntas serían suficientes en modo desplegable si es que no lo hacemos personalmente. Pero han de ser 4 preguntas en las cuales encaje y nosotros podamos saber luego qué necesidades tiene para hacer una oferta lo más adecuada posible. Ojo, que también puede ser que en esas 4 o 5 preguntas determinamos que es un tipo C, que ni lo queremos ni lo vamos a querer nunca porque no va a ser nunca nuestro cliente. Y algo que siempre me enseñaron y que te intentaría transmitir ahora mismo es que no todo el mundo es tu cliente. Y que hay que saber decir que no, incluso a clientes actuales. En una ocasión hicimos un plan estratégico a una empresa, era una imprenta industrial, tenía más de 100 trabajadores y al cabo de un tiempo analizando todo, ventas, clientes, estrategia, tendencias, bla, 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 llegamos a una conclusión curiosa. Era una empresa que destinaba el 30% de sus recursos a un 3% de clientes que no facturaban ni se movían. Y ese 3% eran 300 clientes que no iban a crecer ni se movían y destinaba el 30%. Había otros problemas, un problema estratégico que tenían era que dependían en un 40% de su facturación de un solo cliente. Y eso es un peligro, como luego fue así. Nuestro consejo, evidentemente, intentar estratégicamente coger 2 o 3 grandes y dejar ese 3%, que eso la gente no lo entiende, al pairo, que no queremos ni que nos compren una pequeña cosa, ni mediana, ni grande. Y esos recursos, que eran el 30%, por lo menos en recursos humanos destinados a eso, destinarlos a otra cosa mariposa. Pues de hecho, eso se trata, y así es, en qué consiste la segmentación. ¿Y esto cómo lo sabemos? Y permitidme que en este paseo B2B os cuente un poco, pues, abuela pluma, pues todo esto de una manera pues como si estuvieras aquí al lado conmigo. Pues esto se consigue pues preguntando, y esto se consigue teniendo claro qué tipología de cliente tenemos y qué tipología de producto o servicio tenemos para encajar o no, y luego hacerle la respuesta, la propuesta adecuada. Lo que no podemos hacer es ofrecer la misma propuesta estándar a todo el mundo, y tampoco lo que podemos hacer es aceptar a todo el mundo como potencial cliente, porque nuestros recursos, o sea tú, tu oreja, tu formulario, todos tus recursos son escasos. De hecho, me encanta la frase aquella que yo estudié con el Samuelson, que decía de las primeras, ¿no? Que la economía es la gestión de los recursos escasos, y ahí me quedo. Pues todo eso lo dilucidamos en nuestras mentorías, donde ayudamos a empresas y a profesionales a trazar una hoja de ruta y a aprender tácticas y estrategias que quizás complementen las que hagan para mejorar su posicionamiento y sus ventas, sobre todo en esto del marketing de empresa a empresa. En resumen, te cuento, ya para terminar en este paseo de hoy, tenía un poco abandonado el podcast, ciertamente por falta de recursos, de tiempo, en fin, con lo que a mí me gusta la radio y el podcasting. En nuestro podcast puedes encontrar un interesante capítulo que habla sobre cómo hacer presupuestos. Estaría bien que lo complementaras con lo que te acabo de contar, puesto que la idea de hacer presupuestos encaja mucho con ese mantra que te acabo de decir hace unos minutos, si lo has podido escuchar, de que según el chico el juguete, y encajar el presupuesto según
esas preguntas que cualifican al prospecto por intereses, necesidades o por potencialidad como cliente. En fin, pues que solo me queda apostillar un ejemplo de las barbaridades que veo por LinkedIn últimamente, que es una herramienta en la que todos alegremente están usando, yo no lo uso, automatismos para hablar con otros automatismos. Y claro, posiblemente el volumen sea muy apetitoso, porque el trabajar diariamente con tenacidad es aburrido, tedioso, y aparentemente no obtiene tantos resultados, pero en la realidad estás haciendo el ridículo cuando envías un mensaje mal segmentado, automatizado a alguien que no, ni lo va a ser, es cliente tuyo. Pero eso es lo de menos. Lo que quería deciros es que en este circo en el cual se está convirtiendo LinkedIn, por desgracia no hay otra manera de pararlo, está ahí simplemente, y eso no tiene que echarte para atrás para estar en LinkedIn. Aprovecho para invitarte a nuestro webinar de 25 minutos donde explicamos cómo gestionamos LinkedIn con casos de éxito en b2bpro.club. Decía que me pasó esta semana pasada, justo, que se me pone en contacto conmigo, pues una persona, diciéndome que bueno, que me pueden ayudar a nuestra empresa a captar leads. También hay otra, que no sé dónde me viene, que me consigue 50 a la semana, que quiere hablar conmigo. Pero bueno, este chaval, pues ciertamente lo conocía algo y me contactó conmigo para decirme que tiene una propuesta para, no es exactamente closer de ventas, sino es una propuesta para ayudar a que b2bpro.es consiga, pues prácticamente un montón de leads, un montón de prospectos, un montón de clientes en poco tiempo, ¿no? A mí me parecía honesto porque de hecho lo es, pero bueno, le dije cuando quieras, envíame un WhatsApp, este es mi móvil, 669, tal, y concertamos día y hora y charlamos 10 minutos o 15 minutos y media hora si quieres, si hace falta, y me cuentas. Sorpresa la mía de gente que no sale del guión, que me dice que no, que tengo que rellenar un formulario para ir al típico Calendly o el típico programa donde reservas y agendas una reunión. Bueno, hice el clic. Me supuse que ahí simplemente sería escoger un hueco de la agenda de esta persona, acordarla con la mía y cerrar día y hora y ya está. Y nos vemos en un Meet o en una llamada, sin problemas. Mi sorpresa, la mía, enfundado estaba, como yo estaba, en batallas con trabajos y gestión de b2bpro.es, gestionando LinkedIn, haciendo planes de marketing, mentorías, trabajo al final. Y apurado un poco sí que estaba, desde luego. Que cuando hago el clic me empieza a preguntar, vale, ojo, que yo le digo que estaba interesado en saber un poco más, por curiosidad, por saber, porque hay que probar cosas, y que me interesaba, porque sabía quién era ese chaval y lo tenía y lo tengo en buen aprecio. Nombre, esto es el formulario. Apellido, empresa, tamaño de la empresa. Facturación, beneficio, número de empleados, y no sigo más porque supongo que ya os habéis cansado de dar demasiados datos, aunque sea en un simple formulario. Por eso ya no pasé el nombre y apellido, porque encontré absurdo que esa persona supiera quién soy, por muy automatizado que son las cosas, porque además sabe quién soy y yo también sé quién es. Entrar en un formulario frío donde además me obliga a dar unos datos que francamente no me apetece dar, y además no tengo tiempo para rellenar un formulario. Si es verdad que a lo mejor cualifican ciertos prospectos, cuando me ha pasado esto y he contestado a alguno de estos, a veces incluso he dicho mentiras para ver cómo se comportan, ¿no? Facturación, 2.000 millones de dólares. Empleados, 1.500. Se ponen como una moto y llaman enseguida. Entonces ahí no sucedió eso, fui simplemente bastante educado y le dije, oye, no me hagas rellenar estos formularios, te doy mi WhatsApp, concierta, el lunes nos vemos entre las 10 y las 11, tengo 15, 20 minutos, preferiría hablar contigo y me cuentas un esbozo porque lo que me cuentas me cuadra, pero quiero saber más quizás, ¿no? Atención a la respuesta, súper flexible, que creo que esto... No sé dónde se ha formado, pero no es
no hay que ser tan estricto, no hay que seguir el manual de un tío que te diga haz esto. Puedes incluso improvisar en esta vida. No hace falta ser tan estricto rudamente y no, eso es poco. Bueno, ya vendrá un ChatGPT y va a sustituir a todas estas personas que son tan rígidas en estos temas, ¿no? Yo creo que hay que ser flexible. Entonces, claro, me intentaban meter en un embudo de cualificación, ahí es donde voy, más largo que un día sin pan, y con una información que, francamente, no me apetecía dar ni tenía tiempo para rellenar. O sea, que si tú a un tomador de decisión que está ocupado y te pide llámame cuando quieras, nos vemos el lunes, le dices no, tienes que pasar por el formulario de cualificación, que es más largo que un día sin pan y que pide información que siguen siendo, por mucho que los gurús digan que no, es una información delicada que la gente no quiere dar, es porque ese cuestionario está mal planteado. Posiblemente les funcione, pero está mal planteado si no eres capaz de ser flexible y decir, bueno, hablo contigo y te hago las preguntas yo, y ya voy llenando y me vas contando y te voy contando y así todos están panchos. Pues, como Strapatio, que me dijo que es norma de la casa y tienes que rellenar el formulario. Pues nada, no hay que preocuparse. Ese tipo de cualificación de prospectos que puede funcionar, no digo que no, puede hacer también perder a potenciales clientes que no quieren rellenarlos. O sea que, cuidadín, no solo no pongamos 42 preguntas para cualificar un prospecto, como he visto, si es así, que es una barbaridad, intuyo que no es así, porque la persona que lo dijo considero que es inteligente y deben ser 42 preguntas al azar que tú puedes elegir 2 o 3. Entonces, si hacemos todo eso, hay que tener en cuenta, como decía al principio, que nuestros potenciales clientes, prospectos, leads, incluso clientes actuales, no les da a veces la gana dar información relevante y tampoco pueden estar mucho tiempo preguntando cosas, porque quizás quieren comprarte en el minuto 1 y quizás, que es normal, ellos quieren llevar la batuta y preguntarte ellos a ti en qué consiste lo tuyo, porque quizás ya lo han averiguado. O sea que, volviendo a lo de antes, según el chico, el juguete. Bueno, pues nada, espero que este podcast, en este paseo B2B, business to business, refresque un poquito la idea de que es bueno segmentar clientes, es bueno posicionar según el cliente el juguete, y es necesario a veces cualificar el prospecto manon tropo, o sea, de una manera que no sea rígida. La rigidez al final hace que las cosas se rompen y eso tampoco es bueno. Hay que ser flexible y todo es relativo en esta vida. Pues nada, nosotros seguimos adelante. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres más información, tanto en nuestras mentorías en mentoriab2b.com o en b2bpro.es, encontrarás el webinar que te comentaba y todos nuestros planes de mentoría y de gestión de LinkedIn y planes de marketing B2B. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 gestionamos planes de marketing y canales B2B como LinkedIn o YouTube para que nuestros clientes posicionen y capten prospectos y al final ventas. Sé feliz, nos vemos en el próximo capítulo y un cordial abrazo. Hasta luego. Mentoría LinkedIn for Business. Hacemos contigo tus perfiles, estrategia de contenidos y contacto para que posiciones y captes negocio en LinkedIn. b2bpro.es. Marketing B2B desde 1988.